En la Biblia encontramos historias que nos inspiran, claro que sí, pero también hay otras que son advertencias muy serias. Hoy vamos a explorar una de las más inquietantes, la verdad, la historia de Lot. Es uno de esos casos que nos hace preguntarnos cómo es posible que alguien que empezó tan bien termine en una ruina total. Y aquí es donde la historia se pone compleja. Fíjense en la gran paradoja. La propia Biblia, ya en el Nuevo Testamento, llama a Lot un hombre justo. O sea, no estamos hablando de alguien a quien el mal le daba igual. Para nada. De hecho, se nos dice que su alma se atormentaba cada día por las cosas que veía y oía en Sodoma. Esto nos lleva a la pregunta clave de todo este análisis. A ver, si de verdad era un hombre justo, si el pecado le dolía tanto, ¿cómo es posible que terminara perdiéndolo todo? Hablamos de su familia, su reputación, su legado. Todo se fue por la borda. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Y aquí está la clave para entenderlo todo. La caída de Lot no fue un evento espectacular, un gran error catastrófico y ya. No, fue un proceso lento, casi invisible. Una serie de pequeñas decisiones, de pequeñas concesiones, que poco a poco, casi sin que se diera cuenta, lo llevaron directo al desastre. Para entender bien este proceso, vamos a desglosar su historia en 5 pasos. Primero, cómo un justo puede terminar en ruinas. Luego, esa primera decisión que lo cambió todo. Después, el lento acercamiento al peligro. Cuarto, por qué su dolor interno ya no tenía ningún efecto. Y al final, cómo se pierde un legado por completo. Bueno, empecemos por aquí. La historia de Lot nos deja una advertencia muy, pero muy clara. Sentir aflicción por el pecado no es lo mismo que separarse de él. El dolor interno puede ser un buen comienzo, sí, pero no sirve de mucho si no lleva a tomar acción, a marcar una distancia. Ahora, vayamos al principio de todo. Todo comenzó con una elección que, a simple vista, podría parecer hasta lógica, inofensiva, pero fue en ese momento, con el criterio que usó, que sin saberlo, marcó el rumbo para el resto de su vida. Cuando su tío Abraham le dio a elegir la tierra, Lot miró y vio la llanura del Jordán. Y claro, parecía perfecta, fértil, llena de agua, próspera, una oportunidad de negocio increíble. Su decisión fue puramente económica. No le preguntó a Dios, no construyó un altar para pedir guía, no pensó ni por un segundo en las consecuencias espirituales. Eligió lo que parecía práctico, no lo que era seguro para su alma y la de su familia. Y aquí está el engaño, ¿no? La mala decisión no se presentó como un pecado evidente. Se disfrazó de oportunidad, de una movida inteligente para prosperar. Pero en el fondo, fue una elección hecha con los ojos, muy parecida a la de Eva en el jardín, basada únicamente en lo que se veía bien por fuera. Ok, después de esa primera decisión, vino la siguiente etapa de su caída, el acercamiento lento. Él no se fue a vivir al centro de la ciudad corrupta de la noche a la mañana. No, fue un movimiento gradual, pasito a pasito, tanto físico como espiritual, que lo llevó de estar cerca a estar completamente sumergido. La Biblia es muy específica al describir este proceso. Primero dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, o sea, en dirección a la ciudad, cada vez un poquito más cerca. Y un tiempo después ya leemos que Lot habitaba en Sodoma. Lo que empezó como un simple acercamiento terminó en residencia permanente. Este principio es fundamental para entender su caída y la de muchos. La cercanía constante con una influencia corruptora va desgastando el discernimiento espiritual. Primero uno se acerca, luego se acostumbra y al final se instala. Aquello que al principio nos incomoda, si lo toleramos el tiempo suficiente, eventualmente se convierte en nuestro hogar. Y ahora viene lo más paradójico de esta etapa. A pesar de vivir ya en Sodoma, la Biblia insiste en que Lot seguía afligido por el pecado. Es decir, mantenía una sensibilidad moral por dentro. Pero, ¿de qué servía? Había perdido por completo su influencia externa y toda su autoridad espiritual. Y las consecuencias de esa falta de autoridad se vieron de la forma más trágica posible, en su propia casa. Cuando intentó advertir a sus yernos del peligro inminente, se rieron en su cara. Su esposa amaba tanto la vida en Sodoma que desobedeció una orden directa:
y miró hacia atrás. Y sus hijas, bueno, sin una guía espiritual clara, terminaron tomando decisiones terribles y devastadoras. Aquí llegamos a una conclusión muy fuerte. De nada sirve tener una conciencia que sufre en silencio si nuestras decisiones y compromisos nos han quitado toda autoridad para hablar y actuar. Lot sentía el peso del pecado, sí, pero su estilo de vida le había silenciado la voz. Ya nadie lo tomaba en serio. Y llegamos al clímax de la historia, el momento en que la misericordia de Dios interviene para rescatarlo. Pero, y esto es crucial, este rescate milagroso no pudo evitar las trágicas y permanentes consecuencias de sus elecciones de vida. Esto es realmente impactante. Cuando los ángeles llegaron para salvarlo a él y a su familia, Lot no salió corriendo. La Biblia dice que dudó. Estaba tan atado a su vida en Sodoma, a sus bienes, a su estatus, que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano y literalmente sacarlo a la fuerza de la ciudad en llamas. Y esto nos muestra una verdad muy seria. La misericordia de Dios salvó la vida de Lot, sí, pero no borró las consecuencias terribles de sus decisiones. Perdió su ciudad, sus posesiones, su esposa y, como veremos ahora, hasta su honor y su legado. El final de la historia es, quizá, la parte más trágica de todas. Refugiado en una cueva, quebrado y sin rumbo, sus propias hijas conciben hijos de él. De esta unión terrible nacen los moabitas y los amonitas, dos naciones que se convirtieron en enemigos persistentes del pueblo de Dios. Es increíble. Un hombre llamado Justo terminó siendo el ancestro de pueblos hostiles al plan divino. Entonces, la gran lección de la historia de Lot es bastante aleccionadora. Nos muestra que el fracaso espiritual no siempre llega por un pecado grande, escandaloso y obvio. A veces, como en su caso, es un lento deslizarse. Es acomodarse, es negociar con los propios valores y es, sobre todo, quedarse en silencio. Y esta historia nos deja con una pregunta muy directa. ¿Existe alguna desconexión entre el dolor que sentimos por dentro ante algo que está mal y la tolerancia con la que convivimos con eso por fuera? La advertencia de Lot es clarísima. No es suficiente sentir dolor. Hay que actuar. Hay que apartarse. La idea es no esperar a que nos tengan que sacar a la fuerza, cuando ya, quizás, todo lo demás esté perdido.